Durante generaciones, el pensamiento científico occidental ha estado dominado por una profunda obsesión estética y metodológica: la búsqueda de la simetría, el orden absoluto y la perfección geométrica. En las ciencias de los materiales, esta premisa ha sido un dogma inquebrantable. Se asumía que las estructuras cristalinas impecables, donde cada átomo ocupa una posición predecible y exacta en una red espacial regular, representaban el pináculo del rendimiento técnico. En el ámbito del almacenamiento electroquímico de energía y el desarrollo de supercondensadores, este santo grial tenía un nombre propio y una estructura molecular muy definida: el grafeno. El grafeno, una lámina bidimensional de átomos de carbono dispuestos en un patrón hexagonal perfecto que imita la geometría de un panal de abejas, era considerado la clave definitiva para resolver las limitaciones físicas de nuestros sistemas energéticos. La lógica de la ingeniería convencional dictaba que, si se quería almacenar más energía en menos espacio, el único camino viable consistía en perfeccionar este orden, eliminar cualquier defecto de manufactura y forzar a la materia a alinearse con una simetría atómica absoluta. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge decidió plantear una hipótesis radical que desafiaba de forma directa este consenso histórico de la física del estado sólido. En lugar de sumarse a la carrera por eliminar las imperfecciones del carbono, decidieron mirar en la dirección opuesta. Comenzaron a estudiar de forma sistemática el desorden, las irregularidades estructurales y las asimetrías que la comunidad científica había descartado durante décadas por considerarlas simple ruido de fabricación o defectos indeseables. Lo que descubrieron sacudió los cimientos de la electroquímica contemporánea. Los materiales de carbono estructuralmente desordenados y repletos de defectos moleculares son capaces de almacenar casi el doble de energía que las redes cristalinas geométricamente perfectas de grafeno. El caos molecular, lejos de ser un enemigo de la eficiencia, se reveló como el aliado más poderoso para optimizar la densidad energética. Este hallazgo no solo demuestra que la comunidad científica estuvo buscando soluciones en la dirección equivocada durante décadas, sino que redefine por completo el futuro del almacenamiento de energía en nuestra civilización. Para comprender el calado de este descubrimiento, es imperativo analizar el cuello de botella que representa el almacenamiento de energía en el desarrollo tecnológico moderno. Desde la transición hacia la movilidad eléctrica masiva hasta la estabilidad operativa de las redes de distribución alimentadas por fuentes renovables intermitentes, como la eólica y la solar, nuestra sociedad se enfrenta a un límite físico persistente. Las baterías de iones de litio, aunque dominantes en el mercado, presentan compromisos operativos sumamente graves. Estos dispositivos requieren tiempos de recarga sumamente prolongados, sufren una degradación estructural inevitable tras unos cientos de ciclos de carga y descarga, y dependen de la extracción minera de elementos sumamente problemáticos y de alto coste geopolítico y ecológico, como el cobalto, extraído en condiciones humanitarias deplorables en el Congo, o el litio de las cuencas áridas de Sudamérica, cuya obtención consume millones de litros de agua dulce en regiones con un severo estrés hídrico. Frente a estas limitaciones químicas de las baterías, los supercondensadores proponen una alternativa basada en principios de la física pura y de la electrostática elemental. A diferencia de una batería convencional, que almacena energía a través de reacciones químicas de óxido-reducción, redox, intrínsecamente lentas, donde los iones de litio deben migrar físicamente e insertarse de forma profunda dentro de las redes cristalinas de los electrodos, un supercondensador funciona mediante la absorción física pura de iones en la superficie de un conductor de carbono altamente poroso. Al aplicar una diferencia de potencial eléctrico a los terminales del dispositivo, los iones disueltos en el electrolito líquido migran de forma instantánea hacia los electrodos de carga opuesta, alineándose en su superficie y dando lugar a la formación de una doble capa eléctrica, conocida en la física como la doble capa de Helmholtz, separada por distancias de escala nanométrica. Al no existir reacciones químicas, no se produce la degradación estructural asociada con los ciclos térmicos y la expansión volumétrica de las baterías, lo que confiere a los supercondensadores una vida útil prácticamente infinita,
y una velocidad de transferencia energética equivalente a la velocidad de un relámpago físico. Si te apasiona cómo la física fundamental destruye los mitos de la ingeniería convencional para dar forma al futuro de la energía y la tecnología avanzada, suscríbete a este canal ahora mismo. Analizamos las revoluciones científicas con un rigor académico y narrativo sin igual, para que siempre entiendas las leyes de la materia que definirán el mañana. La arquitectura interna de un supercondensador de doble capa eléctrica destaca por una sencillez de diseño de gran elegancia. Está constituido simplemente por dos electrodos de carbono con una porosidad nanométrica extrema, un electrolito líquido o sólido conductor de iones y una membrana separadora permeable que impide el contacto físico directo entre los electrodos, pero permite el paso libre de las cargas. Al aplicar un voltaje externo, las cargas eléctricas positivas se acumulan en un electrodo y las negativas en el otro, induciendo la migración e inmovilización electrostática de los iones opuestos del electrolito en sus respectivas interfaces. Este mecanismo de acumulación puramente físico permite que los supercondensadores absorban y liberen energía a una velocidad miles de veces superior a la de cualquier batería de litio convencional. En la actualidad, esta excepcional densidad de potencia ya se aprovecha en aplicaciones específicas de alta demanda. En diversos centros urbanos de China ya operan flotas de autobuses metropolitanos propulsados exclusivamente por supercondensadores. Estos vehículos aprovechan las paradas obligatorias de 30 segundos para los pasajeros para recargar de forma inalámbrica la energía necesaria para recorrer los siguientes 8 kilómetros de su ruta. Asimismo, los trenes de alta velocidad emplean estos dispositivos para capturar la inmensa energía cinética del frenado regenerativo en una fracción de milisegundo. Un pico de energía tan violento que destruiría de forma inmediata los compuestos químicos de una batería convencional. Los supercondensadores también se utilizan para proporcionar respaldo energético instantáneo en centros de datos críticos ante fluctuaciones de la red eléctrica, o para absorber los brutales picos de potencia que experimentan las grúas de los puertos de carga al descender contenedores de varias toneladas. Sin embargo, a pesar de su innegable superioridad en términos de velocidad de carga, potencia y durabilidad extrema, los supercondensadores se han enfrentado históricamente a un obstáculo devastador que ha impedido su adopción masiva en sectores de gran escala, como el de la automoción de larga distancia: su bajísima densidad energética volumétrica y gravimétrica. La densidad energética determina cuánta energía física se puede almacenar por cada kilogramo de peso o por cada litro de volumen del dispositivo de almacenamiento. En esta métrica crucial, los supercondensadores han perdido de forma sistemática la batalla contra las baterías químicas de litio durante las últimas 5 décadas. Para visualizar la magnitud de esta desventaja física, imaginemos que intentamos sustituir el paquete de baterías de iones de litio de un vehículo eléctrico de altas prestaciones por un sistema de supercondensadores convencionales contemporáneos. Para lograr el mismo alcance de 500 kilómetros que ofrece una batería de litio moderna, cuya densidad de energía oscila de forma estándar entre los 150 y los 250 vatios hora por kilogramo, necesitaríamos instalar un dispositivo tan sumamente voluminoso que ocuparía la totalidad del habitáculo de pasajeros y gran parte del maletero del coche. Sí, el vehículo tendría la capacidad física de recargarse por completo en escasos 2 minutos en una estación de carga ultrarrápida, pero solo podría circular durante otros 2 minutos antes de agotar de forma total su energía acumulada. Las cifras físicas son implacables. Los mejores supercondensadores comerciales disponibles en el mercado apenas logran alcanzar una densidad de energía de entre 10 y 15 vatios hora por kilogramo, lo que representa una desventaja de más de 10 veces en comparación con las baterías de litio más sencillas. Ante esta severa limitación, la estrategia clásica de optimización empleada por los científicos de todo el mundo consistía en intentar incrementar la superficie interna de los electrodos de carbono recurriendo a la metáfora de la esponja común. Una esponja de baño posee una superficie interna real,
que es miles de veces superior a la superficie geométrica externa de un bloque sólido de sus mismas dimensiones, gracias a la presencia de millones de poros interconectados de diferentes escalas. Los ingenieros asumieron que si lograban diseñar materiales de carbono con una densidad extrema de nanoporos microscópicos, podrían multiplicar de forma exponencial el área superficial disponible para que los iones se adhirieran electrostáticamente. Bajo esta premisa, un solo gramo de carbón activado convencional puede llegar a desplegar una superficie interna equivalente a la mitad de una pista de tenis. A partir de esta lógica de la esponja, toda la investigación electroquímica global se enfocó de forma obsesiva durante las últimas décadas en resolver dos problemas específicos de manufactura nanométrica. En primer lugar, se buscaba ajustar de manera milimétrica el diámetro exacto de estos nanoporos para que coincidiera de forma precisa con el diámetro de hidratación de los iones específicos del electrolito, evitando que los poros fueran demasiado grandes, lo que reduciría el área superficial por unidad de volumen, o demasiado pequeños, lo que impediría el ingreso de los iones. En segundo lugar, se intentaban sintetizar estructuras de carbono que fueran lo más perfectas, homogéneas y ordenadas posible a nivel atómico. Fue en este contexto donde el grafeno se consolidó como el material estrella indiscutible de la investigación energética. Una red hexagonal bidimensional geométricamente pura, libre de defectos de red y con una distribución de poros teóricamente uniforme y predecible. Se asumía que la perfección geométrica era el requisito indispensable para lograr la máxima capacidad de almacenamiento eléctrico, descartando cualquier tipo de asimetría o irregularidad como un fallo de fabricación inadmisible que reducía el rendimiento del dispositivo. Sin embargo, el histórico descubrimiento realizado por los investigadores de la Universidad de Cambridge demostró de manera contundente que este dogma de la perfección geométrica estaba cimentado sobre una premisa física errónea. Para comprender la verdadera interacción de los iones en la interfaz nanométrica del carbono, el equipo científico de Cambridge empleó una técnica analítica de gran sofisticación: la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, RMN, de estado sólido de alta resolución. A diferencia de la resonancia magnética que se utiliza en el ámbito de la medicina hospitalaria para obtener imágenes de tejidos biológicos a gran escala, esta variante de la RMN está diseñada y optimizada para actuar como una cámara fotográfica molecular ultrafina de alta precisión, capaz de captar la orientación, el movimiento, el entorno químico y la densidad de empaquetamiento de los iones individuales a medida que se mueven y se acumulan dentro de los microporos de los electrodos de carbono en tiempo real. Al someter a análisis de RMN docenas de muestras de electrodos de carbono con diferentes grados de ordenamiento atómico y tamaños de poros, los científicos de Cambridge descubrieron dos hechos que contradecían de forma directa las teorías clásicas del campo. En primer lugar, comprobaron que la correlación entre el diámetro de los poros y el diámetro de los iones, ese parámetro en cuya optimización la industria había gastado millones de dólares, carecía casi por completo de influencia en la capacidad final de almacenamiento del dispositivo. Pero el segundo hallazgo fue aún más revolucionario. Los materiales de carbono que presentaban una estructura molecular desordenada, caótica y repleta de imperfecciones, grietas y defectos de red, que históricamente habían sido descartados de la investigación por considerarlos ineficientes, lograban registrar una capacidad de almacenamiento de energía que duplicaba la de las estructuras perfectas de grafeno cristalino. La explicación física de este fenómeno radica en la forma en que las interacciones intermoleculares y las repulsiones electrostáticas operan a escala nanométrica. En una estructura de grafeno perfectamente ordenada y plana, la simetría de la red fuerza a los iones del electrolito a organizarse en patrones geométricos sumamente rígidos y espaciados de forma regular para minimizar sus propias fuerzas de repulsión mutua. Sin embargo, esta rigidez geométrica impuesta por el propio orden del cristal establece un límite físico temprano a la densidad máxima de empaquetamiento que los iones pueden alcanzar en la superficie. Por el contrario, en un material de carbono desordenado y caótico, las imperfecciones atómicas, los bordes rotos
las grietas y las variaciones locales de la densidad electrónica crean una inmensa diversidad de microambientes moleculares únicos. Estos defectos estructurales actúan como trampas energéticas tridimensionales que permiten a los iones evadir las fuerzas de repulsión electrostática mutua y empaquetarse de formas mucho más densas, complejas y desordenadas de lo que permitiría una superficie plana y perfecta. Es la diferencia física que existe entre intentar llenar una caja rígida utilizando exclusivamente cubos de madera idénticos perfectamente alineados, donde cualquier variación geométrica de la caja deja espacios vacíos inútiles, frente a llenar un volumen irregular con objetos de formas diversas que se adaptan de manera flexible a cada rincón y grieta del espacio disponible. Paradójicamente, la irregularidad molecular permite un nivel de empaquetamiento iónico significativamente más eficiente y concentrado, rompiendo por completo los límites tradicionales del almacenamiento electrostático de energía. Abrazar el caos atómico y diseñar el desorden molecular representa el primer paso real para derribar las limitaciones físicas que han frenado el desarrollo del almacenamiento de energía durante el último medio siglo. Para no perderte la segunda parte de este exhaustivo viaje científico, donde analizaremos cómo este descubrimiento se traduce en dispositivos comerciales de altas prestaciones, el impacto de los supercondensadores híbridos y la creación de electrodos sostenibles a partir de botellas de plástico recicladas y lignina, haz clic en suscribirte y activa la campana de notificaciones de inmediato. La demostración de que el desorden molecular en los electrodos de carbono duplica la capacidad de almacenamiento de los supercondensadores constituye un hito en la física fundamental de superficies. Sin embargo, trasladar este descubrimiento de las condiciones controladas de un laboratorio de Cambridge a la manufactura industrial masiva de dispositivos comerciales viables exige resolver una serie de desafíos de ingeniería sumamente complejos. Para que un supercondensador basado en estructuras caóticas pueda competir directamente con las baterías de iones de litio contemporáneas, la ciencia aplicada debe optimizar de manera simultánea tres factores críticos: la superficie efectiva del electrodo, maximizada ahora gracias al desorden estructural, la distancia de separación de las cargas en la interfaz electroquímica y, de manera crucial, la ventana de voltaje operativo del electrolito. La importancia del voltaje en los sistemas de almacenamiento electrostático de energía está gobernada por una de las ecuaciones más fundamentales de la física de la capacitancia, la cual establece que la energía almacenada en un condensador es directamente proporcional a su capacidad, pero crece de forma cuadrática con el voltaje aplicado. Esta relación cuadrática significa que cualquier pequeño incremento en la tensión de funcionamiento del dispositivo no se traduce en una ganancia lineal de energía, sino en un aumento exponencial de su capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, si logramos duplicar el voltaje de funcionamiento de un supercondensador, la energía total almacenada no se duplicará, sino que se multiplicará por 4 de forma matemática. Es en este punto donde la química del electrolito se convierte en el factor limitante de la tecnología. En los supercondensadores comerciales convencionales, el electrolito suele ser una solución acuosa ácida o alcalina, debido a su altísima conductividad iónica y bajo coste. Sin embargo, el agua presenta un límite termodinámico insalvable. La ventana de descomposición electroquímica de la molécula de agua se sitúa en torno a los 1,23 voltios. Si intentamos cargar un supercondensador acuoso por encima de este umbral de tensión, la corriente eléctrica comenzará a disociar el agua de forma irreversible en gas hidrógeno en el cátodo y gas oxígeno en el ánodo de manera violenta. Esto no solo detiene el almacenamiento de energía, sino que provoca un incremento de la presión interna dentro de la celda sellada, con el consiguiente riesgo de explosión catastrófica del dispositivo. Para superar esta barrera de 1 voltio, la industria ha recurrido al desarrollo de electrolitos orgánicos basados en disolventes como el acetonitrilo o el carbonato de propileno. Estos compuestos orgánicos poseen una estabilidad electroquímica significativamente mayor, permitiendo que el supercondensador opere de forma estable a tensiones de entre 2,7 y 3,0 voltios, lo que multiplica de forma cuadrática su densidad energética. No obstante, estos disolventes orgánicos presentan severos inconvenientes de ingeniería.
Son costosos de sintetizar, altamente inflamables, tóxicos para el medio ambiente y requieren procesos de fabricación en atmósferas controladas extremadamente secas, ya que la más mínima traza de humedad de escala de partes por millón degrada el electrolito y provoca pérdidas por autodescarga acelerada. La investigación de vanguardia en este 2026 se enfoca en el desarrollo de líquidos iónicos de temperatura ambiente y electrolitos basados en agua en sal, water in salt. Los líquidos iónicos son sales puras que se mantienen en estado líquido a temperatura ambiente debido a la asimetría geométrica de sus cationes orgánicos y a la baja coordinación de sus aniones. Al no contener disolventes volátiles ni agua libre, los líquidos iónicos presentan ventanas de estabilidad electroquímica asombrosas, capaces de soportar diferencias de potencial de hasta 4,5 o 5,0 voltios sin sufrir degradación. Combinar la densidad de empaquetamiento iónico que proporciona el desorden estructural descubierto por Cambridge con la colosal ventana de voltaje de los líquidos iónicos representa la fórmula de ingeniería más prometedora para multiplicar por 10 la densidad de energía de los supercondensadores, situándolos de forma definitiva en el terreno competitivo de las baterías convencionales. La optimización del almacenamiento energético exige un análisis profundo de la termodinámica de las interfaces moleculares. Si te apasiona comprender los desafíos de ingeniería pesada y la física aplicada que están redefiniendo el transporte y las redes eléctricas de nuestra civilización, suscríbete ahora mismo a este canal y acompáñanos en este análisis continuo. Con el objetivo de cerrar la brecha de rendimiento que aún separa a los supercondensadores de las densidades energéticas de las baterías químicas de litio, la ciencia de materiales ha explorado con éxito el concepto de los supercondensadores híbridos o de pseudocapacitancia. Estos dispositivos de almacenamiento avanzados buscan fusionar lo mejor de ambos mundos en una sola celda electroquímica: la velocidad de carga y la longevidad de un condensador electrostático puro con la densidad energética de una batería electroquímica convencional. Mientras que en un supercondensador clásico de doble capa eléctrica, EDLC, el almacenamiento es puramente físico y electrostático, en un supercondensador híbrido se introduce un mecanismo conocido como pseudocapacitancia de Faraday. En este proceso, cuando se aplica una diferencia de potencial, los iones del electrolito no solo se alinean físicamente en la superficie del electrodo, sino que experimentan reacciones de transferencia de carga eléctrica, redox, extremadamente rápidas, reversibles y superficiales en los átomos de la capa externa del catalizador. Estas reacciones redox de superficie se producen de forma casi instantánea, sin que los iones tengan que penetrar de manera profunda en la estructura cristalina interna del material, evitando así el estrés mecánico por expansión volumétrica que destruye de forma lenta las baterías de litio. Para lograr este comportamiento híbrido, los ingenieros recubren o dopan los electrodos de carbono desordenado con nanopartículas de metales de transición, óxidos metálicos altamente conductores o compuestos avanzados como los MSENes y el estaño molecularizado. En estas arquitecturas híbridas, el sustrato de carbono caótico y poroso actúa como una superautopista de alta conductividad eléctrica y gran superficie específica, mientras que las nanopartículas metálicas añaden una inmensa capacidad de almacenamiento de carga por vía redox superficial. Los prototipos más avanzados de supercondensadores híbridos desarrollados en este 2026 ya han logrado registrar densidades de energía extraordinarias, situadas en torno a los 100 vatios hora por kilogramo. Esta cifra representa un hito histórico. Sitúa el rendimiento del supercondensador híbrido peligrosamente cerca del territorio operativo de las baterías convencionales de plomo ácido e incluso de algunas formulaciones tempranas de fosfato de hierro y litio, LFP. Al mismo tiempo, estos sistemas híbridos conservan una velocidad de recarga completa que se mide en segundos en lugar de horas, y son capaces de soportar más de 20.000 ciclos completos de recarga, con niveles de degradación de capacidad prácticamente imperceptibles. Estamos ante una nueva clase de dispositivos de almacenamiento, capaces de absorber energía de forma masiva y liberarla con la fuerza de un rayo.
pero con la autonomía suficiente para alimentar sistemas de tracción complejos de forma continuada. Más allá de la optimización del rendimiento termodinámico y electroquímico puro de estos sistemas de almacenamiento, el desarrollo de la supercomputación y de los modelos de inteligencia artificial aplicados a la física de materiales ha permitido acelerar la búsqueda de un aspecto crítico para la sostenibilidad global: la creación de supercondensadores de alta eficiencia a partir de materiales de desecho y subproductos industriales, integrándose de forma directa en los principios de la economía circular. La producción convencional de carbón activado de alta pureza para electrodos de supercondensadores comerciales requiere a menudo el uso de precursores petroquímicos complejos o carbones minerales cuya extracción conlleva un coste ecológico considerable. Para solucionar esta dependencia extractiva, diversos equipos de investigación en todo el mundo han demostrado la viabilidad de sintetizar estructuras de carbono altamente desordenadas, porosas y de excelente conductividad eléctrica utilizando materiales reciclados cotidianos, como las botellas de tereftalato de polietileno, PET, desechadas. Mediante procesos controlados de pirólisis térmica a temperaturas moderadas, seguidos de una activación química con reactivos biodegradables, las cadenas poliméricas del plástico PET se descomponen de forma segura, dejando tras de sí un andamiaje de carbono amorfo, caótico y repleto de los defectos moleculares idóneos que el estudio de Cambridge identificó como los catalizadores perfectos para maximizar la densidad de empaquetamiento iónico. Otra de las fuentes más prometedoras de carbono sostenible para estos dispositivos es la lignina, un biopolímero aromático sumamente abundante que constituye el principal subproducto y residuo de desecho de la industria papelera global. Durante décadas, la lignina ha sido quemada de forma ineficiente en las plantas de celulosa para generar energía térmica de bajo valor, liberando CO2 de vuelta a la atmósfera. Sin embargo, debido a su estructura molecular rica en anillos de carbono entrelazados de forma tridimensional, la lignina representa un precursor orgánico excelente para la síntesis de carbones activados de alta porosidad y desorden estructural controlado. El proceso de conversión térmica de la lignina preserva de forma natural las irregularidades, las grietas atómicas y las asimetrías de su origen biológico, generando de manera espontánea esa estructura de carbono caótica que permite esquivar los límites de la repulsión electrostática de los iones. La alta eficiencia en el almacenamiento de energía puede ir de la mano con la descontaminación industrial y la valorización de residuos, permitiendo por primera vez fabricar dispositivos de alta tecnología con materiales biodegradables, económicos y abundantes, que reducen drásticamente la dependencia mundial de la minería pesada de metales raros y tierras de difícil obtención. La transición hacia un mañana verdaderamente sostenible no se logrará simplemente replicando los modelos de consumo del pasado con tecnologías verdes. Exige una reinvención absoluta de la procedencia de los materiales y de la termodinámica aplicada de los sistemas de almacenamiento. Para mantenerte a la vanguardia de estas innovaciones disruptivas, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. Las consecuencias prácticas de consolidar y comercializar supercondensadores de alta densidad de energía basados en el desorden molecular y el caos atómico son tan profundas que prometen reescribir de forma integral el panorama de la infraestructura de transporte y la distribución de energía de nuestra civilización. Si logramos cerrar definitivamente la brecha que separa a los supercondensadores de las baterías de litio, el gran cuello de botella que frena la electrificación del transporte mundial se desmoronará de manera instantánea. Imaginemos una red de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos donde repostar la batería de tu automóvil no requiera esperar horas o planificar largas paradas en el trayecto. Con supercondensadores avanzados, integrados en el chasis del coche, el proceso de recarga completo tomará de forma literal escasos segundos, asemejándose por completo al tiempo de llenado del tanque de combustible de un coche de gasolina convencional. La ansiedad por el alcance y los tiempos de espera prolongados en las estaciones de servicio desaparecerán del debate de la movilidad eléctrica, impulsando una adopción masiva del transporte limpio a escala global de una velocidad inaudita. Además,
El impacto de esta tecnología en la estabilización de las redes de distribución de energía eléctrica, alimentadas por fuentes renovables, es colosal. Uno de los mayores desafíos de la energía eólica y solar es su naturaleza inherentemente intermitente e impredecible. El viento puede cesar de forma repentina en medio de la noche, o una densa capa de nubes puede ocultar de golpe el sol sobre un campo de paneles fotovoltaicos, provocando caídas de tensión bruscas que amenazan la estabilidad de la red y pueden provocar apagones generalizados. Las baterías convencionales de litio son demasiado lentas en su respuesta química y sufren una degradación acelerada ante las constantes demandas de compensación de alta frecuencia que exige la red eléctrica. Los supercondensadores industriales de alta densidad energética y respuesta instantánea actúan como amortiguadores electromecánicos perfectos para la red. Son capaces de absorber picos de generación masivos y repentinos de energía eólica o solar y liberarlos de forma instantánea hacia las líneas de transmisión en el mismo milisegundo en que la demanda de la red lo exija, garantizando un suministro eléctrico perfectamente estable y armónico sin importar las variaciones climáticas del entorno. Su vida útil, libre de la inevitable degradación química de las baterías tradicionales, permitirá instalar sistemas de amortiguación energética estacionarios, capaces de operar de manera fría, segura y sin mantenimiento alguno durante décadas, abaratando de forma masiva los costes operativos de la transición energética. Asimismo, la vida cotidiana del ciudadano común experimentará un cambio radical gracias a la durabilidad de estos dispositivos. Los aparatos tecnológicos cotidianos, como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, herramientas eléctricas inalámbricas o marcapasos médicos, dejarán de estar limitados por la vida útil programada de sus baterías de litio, las cuales comienzan a perder capacidad de almacenamiento de forma irreversible a los pocos años de su primer uso. Un dispositivo electrónico alimentado por un supercondensador avanzado de carbono desordenado podrá recargarse millones de veces sin experimentar degradación alguna de su capacidad, sobreviviendo de forma física al propio aparato tecnológico y reduciendo de manera drástica el flujo continuo de basura electrónica altamente contaminante que inunda los vertederos de todo el mundo. El extraordinario descubrimiento del equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge nos demuestra una lección científica y filosófica de gran belleza, que trasciende el ámbito del almacenamiento de energía. Muchas veces en la historia del progreso humano, los límites de nuestro conocimiento no han estado determinados por una falta de capacidad técnica o de recursos de investigación, sino por la inercia de nuestras propias certezas e intuiciones tradicionales. Durante décadas, la ciencia de los materiales persiguió de manera obsesiva la perfección geométrica y la simetría atómica pura, descartando de forma sistemática el desorden como un defecto indeseable de manufactura, simplemente porque nuestra mente asume de forma intuitiva que el orden siempre es superior al caos. La física íntima de la interfaz electroquímica nos ha demostrado de forma contundente que esta asunción era errónea. El desorden y las imperfecciones moleculares, al romper la rigidez de la red geométrica, liberan una capacidad de organización iónica densa y compleja que el orden perfecto de las redes de grafeno cristalino es incapaz de albergar. A veces, el verdadero progreso científico no consiste en perfeccionar lo que ya conocemos de forma intuitiva, sino en poseer la audacia intelectual de cuestionar los supuestos más fundamentales sobre los que se cimentan nuestras teorías. Los supercondensadores avanzados nos enseñan que el orden no siempre vence a la irregularidad, que el caos atómico encierra un potencial estructural de una potencia insospechada, y que, de forma sorprendente, las soluciones tecnológicas más revolucionarias a los desafíos de nuestra era se encuentran ocultas en aquellos lugares de la materia que habíamos descartado de manera sistemática por considerarlos defectuosos.